Hola hermanos, el día de hoy, 9 de noviembre del 2020, todos los 9 de noviembre de cada año celebramos la fiesta, ojo, es fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. ¿Y por qué? Es la catedral del Papa. Tengan presente que es la primera basílica de la historia de la iglesia. Es por eso, como dice en el frontispicio, ¿no? En la parte de arriba, ahí dice claramente que es la madre y la cabeza de todas las iglesias del mundo. Y así es Caput Mundi, es ahí la cabeza de todo el mundo, en el sentido de que ahí es precisamente la sede donde el Papa pues ejerce su oficio como obispo de Roma. Vamos, hasta prácticamente el regreso de los papas de Aviñón en el siglo XIII, al lado de la Basílica Lateranense está un palacio que era la residencia de los papas. Luego, a partir de ahí, pasaron a vivir algunos en el Quirinal y otros en el Vaticano. Ya después de 1870, solamente en el Vaticano. Fijo, solamente en el Vaticano. Ahora bien, fíjense, ¿por qué la importancia de esta catedral? Y como les digo, es la primera. ¿De dónde sale esto? Resulta ser que cuando Constantino da paso junto con Licinio, hay que ser honestos que fueron ambos, ¿no? Luego, cuando ya Constantino queda como emperador único, pues entonces sí, es Constantino. Permite que la iglesia sea una religión lícita, que el cristianismo sea una religión lícita, entonces la iglesia puede tener bienes, la iglesia puede adquirir propiedades, antes no lo era. Y cuidadito, caen en las locuras de las novelas, ¿no? Ay, es que la iglesia la construyó Constantino, la iglesia católica la hizo Constantino, sí, más bien el bendito Constantino era arriano, si era contrario a la iglesia al final, si lo bautizó al final de sus días un obispo arriano, o sea que venir a decir cosas que no saben, es que ya les digo, como le creen a las novelitas y a las tonteritas, no, nada de eso, hombre. La iglesia entre los primeros 4 siglos era que no existió. Había un corte entre Jesús y hasta llegar a Constantino. Ay, que la gente no tiene oficio, en serio. Pero bien, fíjense, entonces, Constantino le otorgó al Papa ese territorio junto a la muralla vaticana que se conoce como el Laterano, o sea, la familia, parece que era la familia de la esposa de Constantino la que de alguna manera había heredado esos terrenos. Y entonces se le entregaron a la iglesia. Y ahí se construyó esta basílica que aquí discutimos. La mayoría dice que en el año 325 fue bendecida la basílica en tiempos del Papa San Silvestre, un 9 de noviembre. Entonces por eso quedó la celebración del 9 de noviembre. Esa iglesia tiene 3 nombres. Sí, tiene 3 nombres. Se llama Cristo Salvador, porque ahí había una imagen de Cristo Salvador que dice la tradición que hubo un judío que allá en el siglo IX le metió un hachazo y salió sangre de la imagen. Entonces por eso la del Divino Salvador. Luego tiene 2 capillas, una dedicada a San Juan Bautista y otra a San Juan Evangelista. Y entonces por eso San Juan de Letrán. Pero no sabemos cuál de los Juanes, si Juan Bautista o Juan Evangelista, pero igual. Entonces por eso se llama la iglesia, la archibasílica, es la más importante de todas las basílicas, del Divino Salvador y de los santos Juan Bautista y Juan Evangelista. Ese es el nombre completo de esta basílica. Ahí se celebraron 5 concilios de la historia de la iglesia. Tengan presente que solamente en el siglo XII y en el siglo XIII se celebraron 4 concilios ahí. O sea que para que vean la importancia del lugar. Ahí se firmaron los pactos lateranenses en 1929 que ponían fin a la disputa entre el Estado italiano y la Iglesia, y entonces ahí se acordó el Estado Vaticano. Ahí nació en 1929, se firmó precisamente ahí. Bueno, en fin, muy importante. Ay, pero ¿y los templos? Los templos no son importantes, lo importante es seguir a Cristo. ¿Y entonces para qué nos convoca y dónde nos reunimos? O sea, que lo convoca usted de manera individual. No, Señor, lo convoca como miembro de la iglesia. Ahí donde nos reunimos para vernos todos como miembros de la iglesia, en un templo. Pues sí, no, es lo lógico. Y el templo por eso tiene su valor. Todos nuestros templos tienen un valor. Pero evidente hay algunos que tienen más valor que otros. Una catedral en una diócesis es muy importante. O una basílica, un santuario nacional. Son importantísimos, ¿no? Igual son importantes las sedes parroquiales. Claro que sí. Entonces hay niveles, la archibasílica de San Juan de Letrán, las basílicas mayores, las basílicas menores y bueno, los santuarios nacionales y venga usted por ahí. Vamos, hablemos de las lecturas, son propias evidentemente. La primera lectura está tomada del libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, es litúrgica. 2 versículos, luego del 8 al 9 y luego el 12. En aquellos tiempos un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo, estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán.
Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados y por donde quiera que el torrente pase prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne y de inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, la imagen del templo viendo hacia el oriente, así era, ¿no? Los templos antes se construían, se está mandado todavía, lo que pasa es que a veces por las mismas necesidades no se puede, ¿no? Pero el altar debe quedar viendo hacia el oriente, o sea, hacia donde nace el sol, Cristo, que es el sol que nace de lo alto, y la puerta hacia el occidente, a donde se oculta el sol. Así deberían de ser construidos los templos, ¿no? Hay algunos que ya les digo, en su fanatismo, en su, ay Dios mío, en su conservadurismo, ay, no vale la celebración de la misa si no es viendo hacia el oriente. Yo soy católico, no musulmán. Estamos de claro que los musulmanes tienen que ver hacia el oriente porque miran hacia la Meca, pero nosotros no. O sea, es decir, que hay un altar consagrado y digno y lindo y precioso y desea un templo, bueno, basta. Que sale del templo agua, agua que incluso revive el mar muerto, porque el mar del Arabá, el mar de aguas salobres, como dice este texto, de agua salada, es el mar muerto. Por eso lo que está abajo del Arabá es Arabia. Piénsenlo, de ahí viene el nombre. Entonces, lindo esto, ¿no? Y por donde va pasando hay animales vivientes, hay animales medicinales. Sí, pero sale del templo el agua. De los templos, que son lugares, insisto, de culto, son lugares de reunión. Hay gente que dice, pues, fíjense, es interesante, ¿no? Cuando usted escucha a algunos que dicen, yo soy católico practicante. Usted es católico porque practica su fe, pero generalmente ¿a qué se refieren? Al hecho de que se congrega, al hecho de que hace parte de la estructura de la iglesia, de algún grupo, de algún movimiento, va a misa, es decir, eso es lo que ellos consideran de esa manera, ¿no? Bueno, es legítimo de alguna forma. Entonces, el templo es fuente de vida. Del templo deberían de salir los sacramentos también. Ahí está la pila bautismal parroquial, ahí está el lugar del altar donde se celebra la Santa Eucaristía. Es decir, son importantes. De ahí nosotros debemos ser parte de esa fuente viva que reaviva, valga la redundancia, la vida, valga la redundancia, de todos los que están a nuestro alrededor. El Evangelio también es propio, y vaya que no es propio, Juan capítulo 2, versículos del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos, 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno. El templo es el templo de Herodes, ¿no? Es el templo que había mandado a hacer Herodes el Grande para congratularse, el judío, el idumeo. Entonces, para congratularse un poco con los judíos, entonces había mandado a hacer ese templo que llevaba ya 46 años y no lo habían terminado todavía, cuando ocurre este pasaje que nos cuenta el capítulo 2 de Juan. Ahora bien, fíjense, no es el templo de Salomón, no es el segundo templo, el que se construyó al retorno del exilio, no, el que fue el que dedicaron luego los macabeos. Ese es un templo más grande, más hermoso incluso. Pero Jesús, el celo de su casa le devora, dice el texto, que cita Juan. Y es precioso esto, ¿no? El signo de no volver un mercado, que no volverlo un lugar de negocio, no volverlo un lugar en el que hay sencillamente la búsqueda de lo material. Y los saduceos, el Sanedrín, que manejaba el negocito interno, fíjense que eran tan bárbaros, que usted cuando llegaba al templo, entonces usted traía, por ejemplo, monedas romanas, monedas egipcias, no lo que sea, ¿no? Usted tenía que cambiarlas. Porque para poder comprar los benditos bueyes o las ovejas o las palomas, usted tenía que utilizar las monedas del templo. Y entonces en la transaccióncita había una ganancita. Eso es, esa transacción era, todo tenía ahí su movimientito particular. Entonces, hasta ahí llegaban. Entonces Jesús, claro, el gesto es simbólico. Hay que purificar el templo. Pero luego habla del templo de su cuerpo, que es puro, que es santo,
que 3 días después resucitará, es su muerte y su resurrección. Pero entonces, si nosotros somos templo del Espíritu Santo, revisemos qué tan lleno de ovejas, bueyes, cabras, cabritos y todo lo que usted quiera no estará, elefantes y jirafas, y alacranes y cucarachas. O sea, hay que limpiar el templo, Hay que limpiar el templo donde habita el Espíritu Santo, donde quiere habitar, como lo dice el Evangelio de Juan, también en el capítulo 14, ¿no? Vendremos a Él y haremos morada en Él. Se refiere a la Santísima Trinidad, que quiere inhabitar en nosotros. Revisemos nuestros templos. Sí, Padre, si los estamos cuidando porque ahorita en la pandemia... No. Revisemos nuestro corazón. Está bueno que revisen el templo y que ayuden y contribuyan para mantenerlos bellos y que sean dignos. Pero sobre todo, revisemos el templo de nuestro corazón. Les invito a hacer oración, siempre tomado de la página de la oración nuestra de cada día. Señor, bendice mis manos para que sean delicadas y sepan tomar sin jamás aprisionar, que sepan dar sin calcular y tengan la fuerza de bendecir y consolar. Señor, bendice mis ojos para que sepan ver la necesidad y no olviden nunca lo que a nadie deslumbra. Que vean detrás de la superficie para que los demás se sientan felices por mi modo de mirarles. Señor, bendice mis oídos para que sepan oír tu voz y perciban muy claramente el grito de los afligidos, que sepan quedarse sordos al ruido inútil y a la palabrería, pero no a las voces que llaman y piden que las oigan y comprendan aunque turben mi comodidad. Señor, bendice mi boca para que dé testimonio de ti y no diga nada que hiera o destruya, que solo pronuncie palabras que alivian, que nunca traicione confidencias y secretos, que consiga despertar sonrisas. Señor, bendice mi corazón para que sea templo vivo de tu espíritu y sepa dar calor y refugio, que sea generoso en perdonar y comprender y aprenda a compartir dolor y alegría con un gran amor. Dios mío, que pueda disponer de mí con todo lo que soy, con todo lo que tengo. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz fiesta de la dedicación de la Basílica Mayor, de la Archibasílica de San Juan de Letrán, estoy pensando en Santa María Mayor, que es la que queda al otro extremo, y no se les olvide, lo quise dejar así al final. Hoy es un día lindo y precioso para pedir por el Papa, porque ahí está la cátedra, precisamente de él, la catedral, como pastor de la diócesis de Roma, y por lo tanto, cabeza visible, lógico, la cabeza siempre es Cristo, pero cabeza visible de la Iglesia. Lindo y precioso día para orar por él. Que Dios les bendiga.